estaba dando unos minutos para que ingresara la mayor parte de estudiantes, incluyendo mi persona, 52 asistentes. Estoy remitiendo el informe a coordinación. Estamos permitiendo ingresar a los estudiantes que están ahí tocando la puerta. Bueno, muy bien, señores estudiantes. Entonces, siguiendo con el desarrollo de los temas, estamos viendo el tema de registro notarial, llamado también protocolo. Aproveché para poderles colaborar con una presentación del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial cuando cumplió 50 años en el instituto. Pero vamos a aprovechar esta presentación para poder estudiar el tema. El protocolo, nosotros sabemos, los encontramos en el artículo 30 de la Constitución Política de la República y también encontramos en el Código de Notariado, donde se regula lo concerniente al registro notarial. Bien, yo pensé que había algún estudiante más que quería ingresar, pero alguien que transmite la exposición. Muy bien, entonces les decía que el registro notarial tiene su fundamento desde hace muchos años. Ya existían funcionarios, personajes que realizaban los documentos, los hebreos, los romanos, los griegos, ya tenían ellos esas funciones en determinados personajes que podían redactar documentos. Dentro de los códigos que han marcado historia y de la evolución del derecho, vamos a encontrar el código de Hammurabi en Babilonia y el código de Justiniano. Son dos códigos que han hecho historia. ¿Alguien más quiere ingresar todavía? Han hecho historia y que han servido de base para el desarrollo de algunas de las áreas del derecho. Vamos a permitir que sigan ingresando. Por eso doy tiempo, porque hay algunas interrupciones, pero mejor que entre la mayoría. Ya 54. Bueno. Entonces, como les decía, que la función del notario, y vamos a ver los antecedentes, la etimología, de dónde surge la. Vemos ahí que tenemos que hacer una remembranza en cuanto a cómo surge la palabra protocolo, de cuál es su origen. En la actualidad los tratadistas no se han puesto de acuerdo cuál es el origen de la palabra protocolo. Sin embargo, la mayoría coincide que proviene de dos términos, un término latín y un término griego. El primero es protos, que quiere decir o significa primero en línea, o cotejo o comparación, eso quiere decir. Y como vemos ahí en la gráfica, en el lado izquierdo vemos el libro de protocolo. El libro del protocolo, que en la antigüedad se redactaba a mano, era hológrafo la redacción, pero su contenido se traslada a copias que se llaman testimonio. Para que las personas ejerzan sus derechos, vamos a tener que se puede extender copias que se llaman testimonios o se llaman también traslados. Entonces tenemos ahí que la copia, los traslados, ahí estamos. Buenas tardes, señores estudiantes. Qué bueno verles, espero que estén bien. Y les decía que entonces vemos ahí la gráfica, en el lado izquierdo tenemos el libro de protocolo. El protocolo es un libro
creo que es el artículo 13 del Código de Notarios, tiene que tener una conservación y tiene que tener, tiene que estar a cargo de un profesional del derecho que conoce cuáles son esas formalidades que debe de observar. Ya va a tener su contenido. ¿Qué contiene el protocolo? Bueno, pues como hemos platicado ya en las sesiones anteriores, vamos a ver los antecedentes históricos. Ya sabemos la etimología de dónde proviene la palabra protocolo. Ya en la época de los romanos, como les decía, uno de los códigos ha marcado historia y ha servido de base para muchas legislaciones, especialmente la guatemalteca. Tenemos el código de Justiniano. Flavius Petrus Abatius de Justiniano es el que se encarga de redactar el código de Justiniano. Ya en el código justiniano ya habían elementos que regulaban la función de los escribas, de los chartulari, y en este código pues ya existen algunos elementos que en la actualidad se siguen aplicando con distintas denominaciones. Vamos a ver aquí en esta presentación que en el código de Justiniano, el emperador bizantino de los romanos, ya existía algunas regulaciones jurídicas en cuanto a la actividad que desempeñan los notarios actualmente. Vean que regulaba el código justiniano: la fecha de entrega al escriba o al notario, cuando le entregaban las obras de la ley del timbre fiscal, pagamos el impuesto de papel sellado especial para protocolo, pues tenemos que llenar un libro donde anotamos en qué fecha nos están entregando las hojas de protocolo. Y vean, ya lo tenía regulado el código de Justiniano. Había un funcionario que era el conde de las Sacras, el que hacía entrega a los escribas de las hojas donde tenían que redactar ellos el negocio, el contrato. Entonces, esa en la actualidad es la Superintendencia de Administración Tributaria quien se encarga de distribuir a los notarios las hojas de papel sellado especial para protocolo. Otro elemento que regulaba el código de Justiniano es la fecha de redacción. Si nosotros vemos en el artículo 29 de los requisitos no esenciales, encontramos que en el instrumento público debe consignar el lugar y la fecha del instrumento, consignarse la fecha de la redacción. El papel que se le entregaba a los escribas, que no prestara lugar a dudas de que el documento había sido alterado o había sido maltratado. Por eso no podía cortarse. Es una de las... Así lo regulaba, pero tenía que conservarse de una manera íntegra. Si se encontraba que no constaban en el protocolo, se reputaban falsas las declaraciones si no constaban en el protocolo. El original, aquí algo que ya no es así, el original se le entregaba al interesado. Es decir, que solo por las hojas que tenía ahí indicado cuándo se las habían entregado, pero el original se lo entregaban a las personas interesadas. Ahora ya no, el original le queda al notario. Los antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos además del Código Justiniano? Pues además del Código Justiniano tenemos el fuero real, Alfonso el Sabio de Castilla, que regulaba ya elementos concernientes a la redacción de los instrumentos públicos. Veamos la época 1254 a 1251. Uno se pregunta, ¿y por qué tan corto ese periodo que un año tuvo vigencia el fuero real? Bueno, la verdad es que no fue un año, porque lo que sucede es que en 1251 hubo unas reformas a este código y están en la pragmática de Alcalá,
que entra en vigencia en el año de 1503. Miren el documento, pues nos vamos a dar cuenta que el documento es ilegible. El documento tiene tantas letras, tantas líneas, y esto es lo que provoca que la reina Isabel emita un arancel del notario, porque el escriba de esta época cobraba honorarios por su función, por su asesoría, por la redacción, cobraba por línea. Por eso ahí si vemos no tiene una cantidad, tantas líneas como sean posibles, porque cobraban por honorarios. Pero como les decía, si alguien puede descifrar, especialmente en el azul, no en el está escrito con negro, no, pero en el azul creo que tal vez es más legible o podría ser más legible. ¿Qué entendemos ahí? Bueno, el notario también cobraba por leer estos documentos, que solo él entendía qué era lo que había escrito ahí. Entonces, a raíz de eso, se regula que son solo 25 líneas, se regula un arancel del notario para poder evitar estas, pues yo diría, cobros excesivos que se realizaban los escribas de aquella época. ¿Qué normas regulan el protocolo en Guatemala actualmente? Las normas precisas para el control de los notarios reguladas de Alcalá. En la pragmática de Alcalá, el protocolo constituido como un libro también se le denominó registro. Miremos, la pragmática de Alcalá es del año 1503. Y desde esa época ya se le denominó registro. Estaba en custodia del notario. El artículo 19 del Código de Notariado en la actualidad determina que el protocolo es, el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Entonces tenemos ahí, reguló la forma de escribir legible. En el artículo 13 del Código de Notariado se regula que debe de escribirse de manera legible, sin abreviaturas, a mano o a máquina. Y entonces vemos ahí que ya en el año 1503, ya en la pragmática de Alcalá, ya se reguló estas circunstancias. Podía extender copias. En el artículo 66 del Código de Notariado, se regulan las copias que puede extender el notario. Las copias que puede extender el notario, gracias. Las copias que puede extender el notario se llama testimonios, en el artículo 66. Ese es un tema que vamos a abordar en el próximo semestre, los testimonios, formas de reproducir los instrumentos públicos que autorizamos en el protocolo, registro notarial. También se reguló un arancel con la finalidad de evitar los cobros exagerados y también tenía que escribirse de manera legible para evitar que el notario tuviera que cobrar también por traducir el contenido del instrumento público. Ya se determinaron ciertas sanciones para el escriba en caso de infracciones de las leyes contenidas en la pragmática de Alcalá. Debía tener un minutario. En la actualidad nosotros le llamamos minutas a los proyectos de... Hacemos un proyecto cuando la persona nos contrata, hacemos un proyecto con base a los documentos que la persona nos proporciona o los documentos que nosotros conseguimos o buscamos o pedimos en las instituciones públicas o instituciones privadas y hacemos un proyecto del instrumento público. Es lo único, pero minutario no. Yo creo que la legislación de Costa Rica sí regula que el notario debe de llevar un minutario. Nosotros no llevamos minutario. Posiblemente nos quede archivado únicamente los instrumentos que hemos consignado en el protocolo. También preveía, vean, desde 1503, la pragmática de Alcalá ya preveía que las personas no podían firmar. Es decir, dejaban la impresión dactilar del dedo pulgar derecho u otro que debería de especificarse cuál era el otro dedo si no podía con el dedo pulgar derecho. Miren, todas estas circunstancias no son recientes. Estas circunstancias de Justiniano y del Código no se mejoraron. ¿Alguien quiere entrar todavía?
del Código de Justiniano se mejoraron, y como consecuencia de que se mejoraron en el Código de Justiniano, entonces en la pragmática de Alcalá, vamos a dejar entrar a alguien todavía. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Bueno. Y entonces en la pragmática de Alcalá ya se regulaban estas circunstancias de que en la actualidad los encontramos. Las personas no podían firmar artículos. Las minutas están reguladas en el artículo 109, numeral 13 del Código Notariado. ¿Cuánto podemos cobrar por elaborar una minuta? No tenemos minutario, porque el minutario es todas las minutas que llevamos como borradores, digámosle, como borradores. Sí, Claudia, con mucho gusto. Usted toca la puerta y ahí le dejamos entrar. Como borradores que hacemos y los vamos archivando, pero ahora quedan electrónicamente. En Costa Rica llevan un minutario de actas notariales. Se determina un arancel, pues nosotros tenemos un arancel en el artículo 106 al 109, ya tenemos regulado un arancel. Y esto, pues, estamos hablando de la pragmática de Alcalá, año 1500. Extender copias. En la actualidad, el artículo 63 del Código Notariado nos permite extender copias. El 73 también nos permite extender copias de los instrumentos públicos. Se reguló de forma, escribir en forma legible. El artículo 13 nos lo regula a nosotros, que debemos de escribir de manera legible y sin abreviaturas, a mano o a máquina. Esa máquina estaba en custodia del notario. Una imagen de un protocolo ya empastado, y es un libro grande donde tenemos nosotros todos los instrumentos públicos que hemos autorizado. Bien, entonces vemos ahí que ya desde muchos tiempo antes ya se encontraba regulado. ¿Dónde está la regulación jurídica en Guatemala? Pues en Guatemala nosotros hemos leído el artículo 30 de la Constitución Política de la República, donde se regula el principio de publicidad, y en el artículo 31, donde se regula lo concerniente a los registros estatales, y la circunstancia de que el notario, el protocolo es un registro notarial. También en el artículo 8 del Código Notariado tenemos la definición de protocolo. Creo que ya la habíamos estudiado el día de la clase anterior. Ahí está la definición de protocolo. Las dos partes que tiene el protocolo. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firma. Esa es la parte instrumental. El artículo 962 del Código Civil, que regula la transcripción del acta notarial que autoriza documental y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. La parte documental vamos a encontrar en el artículo 12, la razón de cierre. En el artículo 15, el índice. Y en el artículo 17, los atestados. Esa es la parte documental del protocolo. Entonces, el protocolo tiene dos partes, la parte instrumental y la parte documental. En el artículo 9 nos regula qué debemos de redactar en el registro notarial. Debemos de redactar escrituras matriz, acta de protocolación y razones de legalización de firma. Además, lo que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. Vemos ahí las oficinas fiscales. ¿Se acuerdan del conde de las Acras? Pues era el que le entregaba al notario las hojas de donde tenía que redactar. Aquí son las oficinas fiscales, que es la superintendencia de administración tributaria. Venderán exclusiva a los notarios en ejercicio el papel de protocolo. Bien, entonces tenemos ahí también en el decreto ley
6, en el artículo 960, para protocolo. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento, ese es el fundamento para consignar que es un instrumento público. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en él intervinieron. Y luego tenemos en el artículo 43 de la ley del organismo judicial cómo el notario puede actuar en el extranjero. Pero este es un tema que vamos a ver en Notariado 2, que se llama documentos provenientes del extranjero. Este es el libro que se firma, y ahí están los fundamentos jurídicos. Este es el libro. ¿Se acuerdan que les decía que el conde de las Acras firmaba, hacía constar cuántas hojas le habían entregado? Pues este es el libro. En una oportunidad, y si ustedes ven ahí al final aparece mi nombre y creo que aparece mi firma por ahí, porque en una oportunidad que yo fui a pagar el impuesto, me dieron las hojas de los lotes o el lote que estaba solicitando y le pedí favor a la persona que encargada la foto al libro. Entonces le digo, mire, yo soy docente de notariado en la Facultad de Derecho en San Carlos y esto me serviría para enseñarle a los estudiantes. Notario tiene que firmar. Aquí se firma. Tiene el número que le corresponde por el orden de la fecha, tiene cuántas hojas le dan al notario, de qué número a qué número, tiene cuántos lotes, ya no son pliegos, ahora son lotes, cuántos lotes va a recibir el notario, tiene la oficina del notario, dónde está ubicada la oficina del notario, tiene la fecha, tiene la firma y el sello del notario. Esos son los requisitos para poder ir. Están en el artículo 9 del Código de las hojas de protocolo. Bien, estas son las hojas de protocolo y si ustedes ven, tienen la palabra protocolo, tiene el escudo de armas, son las características de las armas, tiene el escudo de armas. Vamos a ver, alguien, a ver qué dice Giré, te escucho. Buenas tardes, no sé si me escucha bien. Sí, le escucho, buenas tardes. Ok, solo para, se podía repetir que en lo último que mencionó sobre el fundamento legal se le estaba entrecortando. Te voy a ponerle aquí volumen al... Se cortaba la... Eso no sé si es la ubicación, ya intenté todo lo posible, pero... Tal vez por... No. ¿Me escucha? Sí se le escucha, pero hay momentos... ¿Me escucha? Sí se le escucha, licenciado. ¿Cuál es su pregunta? Disculpe. ¿Se podía repetir el fundamento legal? Que ahorita, antes se le estaba entrecortando demasiado. Sí, el fundamento legal. Sí. Fundamento legal de las hojas donde se entrega, o tenemos que tomar una fotografía o si puede tomar el apunte. Aquí están los fundamentos legales. Está el acuerdo gubernativo que regula los requisitos para que se entreguen las hojas de protocolo. Estas son las características de las hojas de papel. Muy bien, estas son las características. Si vemos, tiene en una filigrana, así se llama el recuadro, filigrana. Tiene la filigrana del alfabeto. Tiene 25 líneas por cada lado, son las características de las hojas de protocolo. Tiene el escudo de armas en la parte superior derecha, para ustedes parte izquierda. Tiene un número de registro, ustedes ven con cifras negras, la palabra registro con letras azules, y abajo tiene el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Y en el reverso tiene también las 25 líneas y en filigrana también la hoja que le corresponde, el número que le corresponde a la hoja. Si vemos ahí, tenemos la definición de protocolo, el fundamento jurídico, es una definición jurídica. Raras veces la ley nos consigna una definición, pero el artículo 8 del Código Notariado tiene la definición jurídica del protocolo. Lo único que hay que agregar es el artículo 962 del Código Civil. Y ahí están las dos partes que integran el protocolo, la parte instrumental y la parte documental, y me parece que a continuación vamos a poder ver la parte. Aquí tenemos las partes del protocolo. Tenemos la parte instrumental, cómo se compone. Tenemos 3 instrumentos públicos que están contenidas en el artículo 8. Esto con fecha 1 de enero de 1947. Y abajo tenemos, como consecuencia de la entrada en vigencia del Código Civil en 1964, tenemos el otro instrumento público. Entonces tenemos 4 instrumentos públicos que se autorizan en el registro notarial. Ahí tenemos el diagrama, cómo son, y ahí están los fundamentos jurídicos también donde... Bien. La parte documental, como decíamos anteriormente, la parte documental del instrumento público, del protocolo, son la razón de cierre, que está en el artículo 12, ahí está el contenido que contiene la razón de cierre. Lo leíamos en la otra sección y preguntábamos en qué clase de papel se hace. Y no aparece la razón de cierre. Entonces tenemos que usar papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, para poder redactar la razón de cierre. Y en el artículo 12 está el contenido de la razón. Artículo 5, de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. También lo vamos a encontrar regulado en el artículo 45, la clase de papel que vamos a realizar en el índice del protocolo, en qué clase de papel vamos a realizar el índice, está regulado en el artículo 45 y 46, que nos remite al artículo 37, numeral 10. ¿Qué impuesto cubre el índice del protocolo? De conformidad con el artículo 5, numeral 6, de la ley del timbre fiscal, cubre 50 centavos de timbre fiscal. Eso cubre 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. En el índice, si leemos el artículo 16 del Código de Notariado, vamos a encontrar que en el índice se nos permite consignar cifras y consignar abreviaturas. ¿En qué casos, oigan la pregunta, en qué casos se consignan cifras en el protocolo? En la foliación. 2, en los documentos que se transcriben textualmente. Y 3, en el índice del protocolo. Ahí se pueden consignar cifras. Luego tenemos los atestados. Los atestados están regulados en el artículo 17 del Código de Notariado. Los atestados son los documentos que tienen íntima relación al protocolo. Ahí aparece el artículo 11. Nuestro primer atestado es el comprobante de pago de derecho de abrir protocolo. Cada año abrimos protocolo. Puede ser en enero, puede ser en marzo, puede ser en septiembre. Abrimos protocolo cada año. No hay un mes específico para abrir protocolo. Si ustedes se gradúan en mayo y van a abrir protocolo. Es decir, para abrir protocolo no hay fecha. Para cerrar protocolo sí hay fecha.
El artículo 12 del Código de Notariado regula que el protocolo se cierra el 31 de diciembre. ¿Sí? El 31 de diciembre o antes, si el notario puede cerrar el protocolo antes del 31 de diciembre. Si el notario asume un cargo público donde recibe sueldo del Estado, puede cerrar el protocolo antes del 31 de diciembre. Si el notario asume un cargo que lleva aneja jurisdicción, pues debe cerrar el protocolo en el momento de tomar posesión, en el momento que sea nombrado, y eso va a ser antes del 31 de diciembre. Entonces, esos son los casos en que se cierra el protocolo. Luego tenemos los atestados. ¿Qué son los atestados? Bueno, los atestados son esos documentos que tienen íntima relación con los instrumentos públicos. Pero nuestro primer atestado, que está regulado en el artículo 11 del Código de Notariado, 50 un concepto de derecho de apertura de protocolo. ¿Sí? Bueno, ¿qué otros atestados hay? Bueno, tenemos otros atestados como por ejemplo los avisos. Cuando autorizamos un instrumento público de conformidad con el artículo 38 del Código de Notariado, de conformidad con el artículo 45 del Código de Notariado, de artículo 40 de la ley del organismo judicial, tenemos que remitir avisos. Las copias, cuando remitimos un aviso, lo acompañamos con una copia. Acompañamos con una copia para que nos sellen de recibido. Esa copia con sello de recepción, la agregamos al final del protocolo, van los atestados. Entonces, esos son los atestados. En un contrato de compraventa de bien inmueble, de un inmueble urbano, la naturaleza de los inmuebles es rústico, urbano, pero con nuestros atestados en un contrato de compraventa de bien inmueble. Bueno, ¿cómo se identificaron los comparadores? ¿Cómo se identificaron? Bueno, pues se identificaron con su documento personal de identificación. Una copia de ese documento con que se identificaron los comparecientes la guardamos en los atestados. ¿Qué otro documento? ¿Con qué acreditó la propiedad el vendedor? El vendedor ya dice, mire, aquí están mis escrituras. No son escrituras, es el testimonio, es una copia de la escritura, pero con eso se acredita la propiedad. El notario le va a tomar una copia, mostrar que cumplí con mi actividad calificadora y que revisé los documentos. ¿Qué otro atestado puede ser? Una certificación del registro de la propiedad, hacemos la consulta, pedimos una certificación o pedimos una consulta del inmueble y ese documento lo agregamos a los atestados. ¿Qué otro atestado tenemos en un contrato de compraventa de bien inmueble? Copia del aviso. ¿A dónde mandamos el aviso? Artículo 38 del Código de Notariado. ¿A dónde mandamos el aviso? El aviso lo tenemos que remitir a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Y también tenemos que remitir el aviso a la municipalidad jurisdiccional, ¿no? Por el pago del impuesto único sobre inmuebles. Ese aviso lo sellan de recibido en las dos instituciones. Y esa copia, con el sello de recibido de las dos instituciones, ¿sí? Esos son los atestados. Y pues los atestados sirven para acreditar, para demostrar que cumplimos con nuestra obligación de verificar los documentos, de remitir los avisos a las instituciones correctas. Esa es la parte documental. ¿Cuántas clases de
protocolo regula la legislación. ¿Cuántas clases de protocolo regula la legislación? Vamos a encontrar que en el artículo 8 está regulado el protocolo del notario, el protocolo del notario. Pero también vamos a encontrar que en el artículo 10 del Código de Notariado está el protocolo del escribano de Cámara y Gobierno. Ya van dos protocolos. Y también vamos a encontrar, a ver qué dice Jennifer, le escucho. Licenciado, disculpe, es que se le traba un poco. ¿Qué dijo que había en el artículo 10? En el artículo 10 vamos a encontrar el protocolo también el protocolo de los cónsules o agentes diplomáticos. Ahí está en la literal B, si usted ve, escribano de Cámara y Gobierno, artículo 10 del Código de Notariado, y en la literal C tenemos el protocolo del cónsul o agente diplomático, y ahí están los fundamentos jurídicos en la presentación. Entonces esas son las clases de protocolo que regula la legislación en Guatemala. Tenemos ahí entonces, sí, de jefe, bueno, desea saber que estoy en clase. Tenemos ahí una muestra del protocolo del escribano de Cámara de Gobierno, es en papel simple, no paga impuesto porque es el protocolo del escribano, no paga impuesto. Entonces este es un ejemplo de cómo vemos, está el otorgamiento, está compareciendo el Procurador General de la Nación en representación del Estado, y es la antefirma ante mí, y la firma del escribano de gobierno. Ese es un ejemplo. Si vemos ahí dentro del testimonio, la parte que reproduce el instrumento público y la razón del testimonio. Esta es la boleta para pagar los 50 quetzales de apertura de protocolo. Esto es lo archivo general de protocolos, pago de protocolo. Ustedes pueden ingresar ahí al pago de protocolo y pueden imprimir un ejemplo de la boleta para poder pagar. Está el formulario en la parte izquierda del formulario, y en la parte derecha inferior está el comprobante de pago de los 50 quetzales. Esto es lo que les decía, la foliación. El instrumento inicia en la primera línea del pliego inicial. Ahí tenemos el pliego inicial y tenemos el instrumento número 1. Y vemos la foliación, ¿dónde está? Y está escrita con cifras. Por eso es un ejemplo de cómo se inicia la foliación de las hojas. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación que ustedes quisieran hacer. Además de que se me corta el sonido, porque ya hicimos. Además de que se me corta el sonido, no sé si hay algún comentario o alguna observación. Bien. Interpreto que no hay dudas, no hay comentarios, no hay observaciones, no hay preguntas. Entonces así lo interpreto. Muy bien. Me alegra que todo esté claro. El protocolo, como lo habíamos dicho, el protocolo se cierra el 31 de diciembre, se puede cerrar antes del 31 si el notario dejare de cartular. Debe efectuarse una razón de cierre con los requisitos que se regulan en el artículo 12 del Código de Notariado. Se efectúa en papel simple y no cubre el cierre de protocolo. Este es un ejemplo de cierre, Esta es nada más para que tengamos una idea
Si nosotros vemos el artículo 12, no dice ciudad no dice lugar y fecha, solo empieza con fecha. Pero este es un ejemplo de cómo podemos redactar la razón de cierre del registro notarial. En el índice se realiza en papel simple con base al artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal. Cubre 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Eso es lo que va a cubrir de impuestos. 50. El artículo 16, podemos consignar cifras y podemos consignar abreviaturas. Debe contener 5 columnas. Creo que hay un ejemplo de índice en esta presentación. Ahí está. Uno, no van numeradas, pero es de izquierda a derecha, el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha del otorgamiento, el nombre de los otorgantes, el objeto del contrato y el folio. El folio en este caso es como acá, ahí tenemos la palabra foliación. Ese número que está ahí, esa cifra que está ahí, es la que se consigna en el apartado, en la columna número 5, donde se pide el folio en que inicia el instrumento. Si ustedes van a ver, por ejemplo, en el instrumento número, si ustedes van a ver, por ejemplo, en el instrumento número 4, en el instrumento número 4, quiere decir que la escritura o el instrumento público inicia en el folio 2, pero a la vuelta, no enfrente, sino a la vuelta. Por eso se le pone una V, indicando, esta es técnica notarial porque no está regulado en la ley, es una técnica o el instrumento público, está en la hoja número 2, pero en el reverso. Y entonces ahí tenemos el contenido del índice. Vemos que hay 5 columnas. Al final nosotros podemos hacer las observaciones que estimamos pertinente y la firma y el sello del notario. En el artículo 16, ahí se regula que el notario puede hacer las observaciones que estime pertinentes en el caso del índice. Debe consignarse la fecha y la firma del notario, y en caso que el notario materialmente no pueda efectuar la razón de cierre, lo hará el director del Archivo General de Protocolos. Es el único facultado, artículo 81, numeral 12, es el único facultado para poder realizar la razón de cierre del protocolo de un notario que materialmente hace eso. Los atestados. Bueno, los atestados ya mencionamos qué son los atestados y para qué sirven los atestados. Los atestados sirven para acreditar que el notario cumplió con sus obligaciones previas, sus obligaciones simultáneas y las obligaciones posteriores. Para eso sirven los atestados. Y ahí hay un ejemplo, como, por eso les decía que es un libro. El protocolo es un libro. Estoy en clase todavía, Jorge Mario. El director de área necesita comunicarse por alguna razón conmigo, pero al terminar la clase lo vamos a llamar. El protocolo es un libro y aquí tenemos ejemplos cómo queda el protocolo. Yo imagino que alguno de ustedes o la mayoría ya ha visto un protocolo, ya porque tengan algún pariente, algún conocido, algún amigo que es notario, y se dan cuenta que así queda el protocolo al haberlo empastado. El depósito del protocolo. ¿En qué casos procede el depósito del protocolo? Bueno, tenemos el notariado. Tenemos también el protocolo del notario fallecido. ¿Qué pasa cuando el notario fallece? Está regulado en los artículos 23 y artículos 24 del Código de Notariado. Los parientes tienen la obligación de entregar los protocolos del notario fallecido
al director del Archivo General de Protocolos. Regulado en el artículo 26 del Código de Notariado, también cuando el notario queda inhabilitado, también debe entregar el protocolo, ya sea al director del Archivo General de Protocolos. Y el notario que se encuentre ausente del territorio nacional. Aquí hay dos casos, si ustedes leen el artículo, casos, cuando la ausencia del notario no es mayor de un año, lo puede dejar con otro notario. Pero si la ausencia es mayor de un año, debe dejarlo en depósito con el director del Archivo General de Protocolos. Y por último tenemos el notario que ya no desea ejercer, que está regulado en el artículo 26 del Código de Notariado. El notario ya no quiere ejercer, ya se cansó, ya se siente que no tiene ya las facultades para poder ejercer la función notarial, entonces va a entregar su protocolo en una forma voluntaria. No sé si hay alguna duda, algún comentario o alguna observación. Hasta aquí nos quedamos en la otra sección. Quedaríamos pendientes sobre la revisión de protocolo, la reposición de protocolo y las diligencias de enmienda de protocolo. Le escucho, Esther. Buenas tardes, licenciado. Me surgió una pequeña duda en lo que usted hablaba acerca del cierre de protocolo. Dijo que ¿Sí? sí se podría cerrar antes del 31, ¿verdad? Correcto, correcto. Y si, por ejemplo, en Artículo mi 12. caso, si quiero cerrar el protocolo un 23 de diciembre, cerré el protocolo y todo, pero de la nada llegan a buscarme que quieren una escritura y yo no se lo podría hacer, ¿verdad, licenciado? Por eso hay que cerrarlo hasta el 31 de diciembre. Salvo que le nombren en ningún caso en un puesto que tenga aneja jurisdicción o que va a recibir sueldo del Estado, usted debe cerrar su protocolo. Pero lo mejor es cerrarlo hasta el 31 de diciembre. Si en febrero o marzo usted asume un cargo que le da incompatibilidad y en septiembre quiere volver a seguir ejerciendo la función notarial, lo puede hacer. Ah, ok. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, muy bien, señores estudiantes. Ya solo tenemos 2 clases más para terminar el tema y entregarles sus notas del segundo examen parcial. Y estaríamos preparándonos para... Me alegra que estén bien. Nos vemos el lunes. Feliz